días. Creemos que es muy buena hora para iniciar una buena radioterapia. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Hoy es un gran día, la vamos a pasar muy bien. Un mensaje positivo, un mensaje alentador. Iniciamos la terapia con espíritu de amor, con actitud optimista, pensamiento conciliador, con mirada positiva y ojos de triunfador. Buenos días, es un día encantador. Y para conducir esta radioterapia, queda con ustedes Gilberto Marín. ¿Cómo están, queridos amigos? Buenos días, bienvenidos al programa Radioterapia Directo a la Conciencia de este 10 de mayo. Hoy es viernes, hoy es 10 de mayo. Un abrazo muy cariñoso, de mucho aprecio, de mucho reconocimiento a todas las mamás que nos ven, que nos escuchan, a todas, donde estén, como estén y tengan los hijos que tengan y todo muy bien. Feliz Día de las Madres. Bueno, pues hoy con muchísimo gusto hemos tenido la oportunidad de platicar sobre la condición de ser mamá. Pero hoy platicamos particularmente de la autoestima de mamá. ¿Cómo influye su autoestima en la formación de sus hijos? ¿Qué les pueden heredar desde el punto de vista de su propia valía personal, su autoestima, su confianza en sí misma, su respeto, su empatía hacia los demás? Bueno, pues hoy vamos a ver este tema, esta parte de la maternidad que tiene mucho que ver con cuidar la salud mental, la salud relacional, familiar, social, de todo lo que tiene que ver con la autoestima de mamá. Fíjate que hay muchas cosas que se pueden decir al respecto. Las madres son indudablemente una figura que influye profunda y poderosamente en sus hijos. Como sea, bien o mal, y quiero decir con todo cuidado, como depende de quién diga que tiene una mala relación con sus madres, con su madre, con sus abuelas, y también quien tiene una buena relación con ellas. Incluso con las mamás de la familia, sus hermanas, su esposa misma, la madre de sus hijos, etc. Y entonces esta figura materna, esta figura de mamá que influye en su desarrollo, en su formación, e incluso en su propia autoestima. Y claro, muchas mujeres, muchas madres se han acercado para guiar mejor, para corregir, para asegurarse de que sus dudas que aparecen a lo largo del camino, o sea, imagínate una mamá primeriza que desconoce muchísimas cosas, sobre todo lo que sucede con ella cuando mental y emocional, psicológicamente se está transformando su percepción de la realidad. Bueno, pues hoy tenemos muchas cosas que platicar porque, como dice el psicólogo Sergio de Dios González, que escribe al respecto, y que dice, madre es una palabra muy grande. Y esa es la verdad. En cualquier idioma, mom, mother, madre, mamá y muchos más, que puede ser una palabra hermosa para muchos, con una gran cantidad de significados, con una gran cantidad de experiencias con respecto a la figura de mamá, y alrededor de la cual crecen llenos de recuerdos, llenos de experiencias, esencias y por supuesto los hijos, ¿no? Que es lo que nos dan las mamás.
los hijos. Sin embargo, también es un rol que tiene límites, como vamos a verlo hoy, como la persona que lo desempeña, la persona que desempeña y a veces sobrepasa los niveles de cómo debe comportarse, porque también hay normas, hay reglas, hay límites, podríamos decirlo de esa manera, que pueden poner en peligro a la madre como a los hijos mismos, haciéndolos muchas veces dependientes, inseguros. Así es que imagínate, no solamente tienen que cuidar de los hijos, no solamente tienen que atender lo que signifique ser mamá, jefa de la casa, ama de casa o como quieras llamarle, sino también cuidar la relación que las personas, y en este caso particular las mamás, deben guardar con sus hijos para no formar hijos dependientes, en todos los sentidos, hijos inseguros, hijas débiles, por no decir no fuertes, en el sentido de cómo se relacionan con los demás. Ahora, no pretendo decir en este día tan especial, tan bonito para muchos y para muchas que pues las mamás hacen todas las cosas mal. No, eso es lo primero que tengo que advertir. No es un programa de crítica hacia lo que las mamás hacen mal, sino hay que dejar claro, porque nos lo han solicitado, porque a lo largo de todos estos años hemos atendido esa parte, ese rubro, ese delicado momento en que las mamás, muchas de ellas, pierden el amoroso y cariñoso y profundo vínculo que tienen con sus hijos porque algo pasó, un malentendido, y entonces aquí de lo que se trata es revisar, analizar, corregir las conductas y actitudes que podemos analizar y podemos corregir y podemos observar y podemos estudiar, por decirlo de alguna forma, para equilibrar el rol de mamás que las mamás tienen, por supuesto, y lo que también podemos hacer los hijos para que nuestras madres se conviertan en buenas madres. Porque no basta decir que queremos que nuestros padres sean buenos padres, sino también sería muy importante, muy prudente, muy comprensivo que nos convirtamos en buenos hijos. Yo creo que esto es un complemento para que tú seas buena madre, madre mía, yo tengo que ser buen hijo y viceversa. Ahora, esto refleja, dice el psicólogo González, uno de los axiomas por el que se rigen muchas madres. O sea, es un mensaje ambiguo, tiene para muchos y para muchas un relativo doble significado, pudiéramos decirlo de esa manera, y esto quiere decir que también en un momento dado los papás, las mamás en conjunto pues no se dan cuenta de cómo educan y crían a sus hijos como personas con deseos, personas con necesidades propias, personas que evidentemente tiene que llegar el momento en que sean libres de decidir lo que quieren llegar a ser en la vida, y entonces en ese sentido se parece al mensaje que dice que solo quiero que mis hijos tengan lo que yo no tuve, y luego ese mensaje nocivo que dice yo quiero para mis hijos lo mejor. Híjole, fíjate que cuando partimos de la idea de que a los hijos hay que darles lo que nosotros no tuvimos, de que a los hijos hay que protegerlos para que sean lo que yo quiero que sean. Cuando a los hijos se les sobreprotege precisamente para que, según nuestra muy particular percepción de las cosas, siempre tengan lo mejor. Y lo decimos en esa frase, tanto papás como mamás decimos yo quiero lo mejor para mis hijos. Y entonces imagínate que nos sentamos así pacientemente y decir, ok, defíneme mejor. Defíneme qué es lo mejor para tus hijos. Y si tú dices, y si uno dice,
que lo mejor para sus hijos es que hagan lo que yo quiero, pues entonces perdóname, pero no es lo mejor para tus hijos. ¿Por qué? Cada hijo tiene necesidades individuales, cada hijo tiene, pues cada hijo es único, gustos, personalidad propia, necesidades propias, individuales, cosas muy íntimas, pero cuando los padres y sobre todo las madres de las cuales estamos hablando en este programa tienen deseos, tienen fantasías para que sus hijos sean lo que siempre se han imaginado, lo que siempre han soñado y que luego por sus expectativas llegan a defraudarse, entonces difícilmente se les puede dar voz a los hijos, voz propia y escuchar lo que tienen que decir. Yo recuerdo un pasaje en mi vida familiar cuando yo le decía a mi hijo, mira, esto es lo que yo quiero que hagas, esto es lo que me gustaría que hicieras, esto y el otro. Y entonces muy pacientemente este chamaco que debe de haber tenido entonces unos 15 años, 17 años cuando mucho, y me dice, ok padre, muy bien, yo ya escuché todo lo que tú quieres para mí, ahora escucha por favor lo que yo quiero para mí. ¡Wow! ¡Pum! ¡Pácatelas! Bueno, la autoestima de mamá, este tema que hemos elegido para el día de hoy, queridos amigos, muchas gracias por estar con nosotros. Estamos iniciando el programa en este viernes 10 de mayo del 2024. Negra uti vocata, 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 negra uti Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Cuando nos ponemos a pensar cuál es la verdadera misión de una madre, ok, no soy yo para decirlo porque pues entran aspectos muy interesantes, aspectos filosóficos, aspectos religiosos para muchos, aspectos sociales, familiares, creencias muy arraigadas, muy profundas, pero en el ámbito de la salud mental, la misión de las madres es la de ser auxiliadoras y acompañar el crecimiento de sus hijos, verlos crecer, pero también es importante no desear por ellos, no decidir por ellos cuando llega el momento de no hacerlo. O sea, llega una edad pues en la que pues debemos aprender, debemos de ser muy cuidadosas, en este caso las mamás, de ver y observar cuando los hijos empiezan a expresar sus sentimientos, sus necesidades, sus opiniones, sus ideas, y entonces lo mejor para una madre puede no ser lo mejor para su hijo, lo mejor para tu hijo puede ser no lo mejor o no puede ser lo mejor para ti, pero entonces como cuando son pequeños, los hijos son muy dependientes de sus padres, esto es normal, evidentemente, tanto económicamente como en términos de amor, cariño, protección y pueden terminar
anteponiendo los deseos de sus padres a los suyos, porque esto es la educación, pues. Y entonces también, por un lado, existe una situación, yo le llamaría un fenómeno delicado en el asunto de la familia, cuando las parejas o las mamás se proponen ser buenas madres en todos los sentidos, lo cual es muy apreciable, pero se olvidan un tanto de ser buenas esposas, buenos esposos ellos, porque en su afán de ser buenos padres descuidan su relación, que por cierto ese es otro tema. Y el descuido de la relación va directamente proporcional a la autoestima de cada uno de los componentes de la pareja que forman una familia. Ahora, los hijos, por muy pequeños e indefensos que parezcan, tienen gustos, tienen deseos desde muy temprano. A mí me hubiera encantado que mis padres, bueno, mi padre en este caso, porque yo a mi madre no la conocí bien, ella murió cuando yo tenía 3 años, y pues me hubiera encantado que me escucharan, que me atendieran, que me dieran por mi lado, que, bueno, muchas cosas, ¿no? Pero a los hijos también hay que aprender a darles opciones, capacidad de decisión desde muy temprano, ir formando gradualmente su independencia emocional en muchos sentidos, fomentar esa característica de que son ellos, que son individuos, y hacerles sentir seguros, confiados, que no se preocupen, que uno está allí para siempre velar por ellos, pero no estar encima de ellos, y a la hora de ir conquistando poco a poco su autonomía, bueno, pues tenemos como ese glorioso ángel de la guarda que representa el amor de madre, y que decimos: madre, no estás conmigo en este momento, pero sé que donde quiera que estés, me proteges, me ves, me alivias, me consuelas, etcétera, etcétera, porque los papás podemos creer que sabemos más que los hijos. Te lo digo por experiencia propia. Llega un momento en que decimos: pero ¿cómo es que este chamaco, esta chamaca no me hacen caso? Y luego a veces las mismas mamás, que sin pretender hacerlo así, van haciéndose o van volviéndose como muy autoritarias, como que necesitan gritar, necesitan coercionar a los hijos, amenazarlos para que hagan caso, porque si llegamos a creer equivocadamente que si no tomamos nosotros las decisiones por ellos, entonces toman decisiones equivocadas. Los hacemos cada vez más inseguros porque siempre estamos tomando decisiones por ellos, y desde muy pequeños podemos involucrar a nuestros hijos en decisiones, dándoles opciones para que elijan qué comer, qué cenar. Y claro, va a depender del tipo de disciplina que hayamos elegido para el conjunto que es nuestra familia. Yo pertenecí en un momento dado a una familia muy numerosa. Éramos muchísimos en mi casa, tus hijos, mis hijos, los nuestros, ya sabes, y entonces éramos muchísimos. Y mi admiración y mi aprecio por todas esas personas, mujeres, tías, abuelas, mi madrastra, que de alguna manera entendió esa dinámica familiar en donde pues poquito para ti, porque si no, no alcanza, y nos acostumbramos a vivir y crecer en un ambiente, en una casa, en un hogar en donde siempre hubo limitaciones, no económicas del todo, pero sí limitaciones en muchos sentidos. Poquito porque está bendito, poquito porque no alcanza, tienen que comer todos los demás, también tus hermanos comen, y así, ¿no? Pero también creo yo que nos daban la libertad de elegir el tipo de comida
que queríamos, nos preguntaban, ¿qué te gustaría comer mañana? O qué quieres desayunar, o lo quieres frío, lo quieres caliente, que muchas veces muchas mamás prefieren consultarles no solo lo que quieren comer, sino los cambios que se van a realizar en su casa, el tipo de ropa que les van a comprar. Uy, eso era una de las cosas más difíciles en la vida familiar cuando salíamos de compras, salían los chamacos con nosotros y pues uno lleva un presupuesto, pero resulta que cuando regresan a casa el presupuesto se esfumó y valió y hay que comprar lo que los niños exigen, y entonces yo creo que eso es importante hacerles ver que si bien es cierto hay límites, que si bien es cierto hay limitaciones y si bien es cierto no todo el tiempo se puede cumplir con todos sus deseos, aquí lo importante es que me parece correcto decir que a mayor nivel de autoestima o mejor nivel de autoestima, mejor son las relaciones que tenemos con los hijos. Y eso nos permite no solamente permitirles que vayan aprendiendo a ser autónomos, sino les vamos permitiendo a que adquieran confianza en sí mismos, la autoconfianza famosa en la autoestima, y sobre todo cuidar pues que su autoestima vaya creciendo de una manera saludable. ¿Cómo se le hace? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, queridos amigos, pues vamos a ver, aquí no hay ningún comentario, pues es el Día de las Madres, estarán festejando, estarán desayunando por allí, los restaurantes deben estar, pero hasta el cepillo, en fin, lo que siempre sucede en estos días de 10 de mayo. Bien, queridos amigos, pues entonces vamos a ir a una breve pausa y luego vamos a regresar con muchísimo gusto. Estamos en vivo en Radioterapia, Directo a la Conciencia. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Por el otro lado, queridos amigos, cuando vemos el verdadero papel de una madre, o sea, cada quien tendrá una opinión, dependiendo de la edad de mamá, dependiendo de la edad de los hijos, dependiendo de quién y cómo se relacione con su pareja, porque a veces, y me queda claro, que muchas mujeres juegan su rol de madres manteniéndose lo más alejadas posible y aisladas posible de su pareja. Hay familias en donde el papá no es más que un cero a la izquierda, con perdón de la expresión, pero muchas veces no se le toma en cuenta para muchas decisiones, y es como decimos un matriarcado que de alguna forma les va transmitiendo a los hijos una cierta dependencia de mamá, y poco se involucran con el papá. No hay una relación estrecha, saludable, entre lo que debe ser la relación de un papá con sus hijos varones y lo que debe ser la relación de un papá con sus hijas mujeres, y viceversa.
O sea, se carga más a que pues él es hombre, habla tú con él, y ella es niña, yo hablo con ella, y así. Entonces las madres siempre vamos a ver, no, perdón, las madres creo que siempre van a ver a sus hijos como pequeños indefensos, y no les cuesta, más bien les cuesta mucho fomentar su independencia, su autonomía, porque, pues como dicen muchas señoras, lo cual es bastante sensible. O sea, para mí, mis hijos, mi niño, siempre va a ser mi niño, y hay mujeres, hay madres que les siguen diciendo mi niño a su niño de 20, 30, 40 años, y es mi niño porque siempre va a ser mi niño. Ok, parece como que pues no se puede evitar. Sin embargo, cuando las mamás, mujeres que tienen varios hijos no llevan a cabo esa actitud de sublimar a los hijos porque son indefensos, entonces esto hace que los hijos vayan creciendo de una manera dependiente, que no sepan qué hacer por sí mismos, que llega el momento en que en la adolescencia o poquito más allá no saben cómo tomar decisiones propias, no saben lo que hay que hacer, pero que de alguna manera siempre provocan, querer o no, de alguna forma que los hijos dependan de su mamá y pocas veces de su papá, porque, pues no sé, me atrevería a suponer que, bueno, yo creo que no voy a poder suponerlo así, porque pues me consta que hay familias que sí lo hacen y hay familias que no lo hacen. Me refiero a cuando los papás son los que van generando cierta independencia gradual en sus hijos para que se vayan convirtiendo pues en personas útiles, en personas que hacen bien a la sociedad, que estudian, que trabajan, que son independientes. Pero muchas veces sucede lo contrario. Los papás, los señores, son los que impiden que sus hijos sean independientes, sobre todo con las mujeres, porque pueden llegar a tener la noción, insisto, un tanto equivocada, de que los hijos no son lo suficientemente inteligentes como para irse volviendo independientes con el tiempo. Yo creo que fomentar la autonomía, fomentar la independencia puede hacerse desde que son muy pequeños. Tal vez en mi biografía yo tendré que escribir que desde muy pequeño tuve que ir aprendiendo a valerme por mí mismo, porque aún me quisieran mucho mis abuelas, aún que me quisieran mucho mis tías, mis hermanas y todas las mujeres de la familia, no había más que yo para tomar mis propias decisiones. Y entonces es como me lo dijo una vez un amigo mío cuando ya era adulto y había formado mi propia familia. Dice, lo que pasa es que a ti, como a muchos niños, les tocó madurar muy temprano. Yo dije, pues qué bueno, me gusta, porque yo creo entonces, y de hecho lo hicimos, fomentar la autonomía en los hijos desde muy pequeños, porque ponemos en marcha muchas cosas, muchas habilidades, mucha capacidad, mucha confianza en sí mismos. Se les nota que son niños seguros. Bueno, de repente no lo logramos del todo, porque hay quienes dicen que heredan las actitudes y las conductas de sus papás. Los niños son tímidos como su mamá, o son muy extrovertidos como el papá, o viceversa. Y entonces yo creo que desde muy temprano, desde muy niños, yo creo que desde el primer año, pues hay que irles fomentando esa autonomía, esa individualidad que de repente merecen los niños. Mira, yo recuerdo bien, y esto me da mucho gusto platicártelo, que a los 2 años de edad, mis hijos ya leían por relación. Es un sistema, un método que descubrimos
y que los iba haciendo más independientes. A los 2 años, aunque se ponían los zapatos al revés, pero nosotros les permitíamos que se vistieran, a ver cómo se vestían. Y luego ya que se vistieran, pues los corregíamos. No, mijito, esto así y esto allá. Me acuerdo que a una de mis hijas le encantaba que yo la peinara, la cepillara con paciencia, con amor, le hacía colitas, le hacía esto, le hacía lo otro. Y entonces creo que el método de baby led weaning, o sea, la alimentación complementaria, emocional que se les da a los hijos, que es, ok, yo te voy a enseñar cómo comer los primeros meses, pero luego tienes que comer tú solo, tú sola. Y te imaginas el batidero y la confianza que uno le pone a su crianza con los hijos, porque, pues no sé, no lo critico, pero imagínate esa escena en donde una madre le está dando de comer en la boca a su hijo de 5 años. Ya te imaginaste. Ahora, otra forma de fomentar la independencia de nuestros hijos es involucrarlos en las tareas del hogar. Esto es muy importante porque, por un lado, podemos encontrar madres que teniendo conflictos muy serios con el papá de sus hijos o no tienen ese papá en casa, pues entonces se van concentrando en salir adelante y sobrevivir por lo que tienen que hacer para sobrevivir ellas, pues, ¿no? Entonces, realmente les ponen poca atención a los hijos, no los involucran mucho en las tareas del hogar, no les piden que saquen la basura, que limpien acá, que hagan su cama, que limpien su cuarto, que lleven la ropa sucia a la lavadora, porque simple y sencillamente temen que sus hijos se vayan a molestar. Yo creo que somos los papás, en este caso las mamás, los que tenemos la obligación de ir fomentando habilidades típicas de su edad, porque si tú crees, por ejemplo, que tu hijo de 3 años, de 4 años, no es capaz de agarrar su ropa, ponerla en la canasta de la ropa sucia y llevarla al donde está la lavadora o donde esté, si tú crees que no es capaz, entonces estás permitiendo que tu hijo se vuelva dependiente. Su mamá siempre le va a lavar la ropa, siempre va a limpiar su cuarto, siempre le va a dar comidita en su boca. Y mira, a pesar de que esas acciones no son reprobables, ni son malas, ni están penadas, ni son delito, simplemente son en contra de la buena autoestima de los hijos. Bueno, pues nos dice Esmeralda Sotelo, muy bonito día y un saludo muy especial para todas las mamás en este día. Mis mejores deseos siempre. Excelente programa, señor Marín. Saludos. Nos dice Esmeralda Sotelo en este 10 de mayo, precisamente felicitando a todas las mamás, por supuesto, que nos acompañan en esta hermosa mañana del viernes 10 de mayo del 2024. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Radioterapia Directo a la Conciencia. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Dicen los expertos, y coincido en mucho con esta opinión, de que en el mundo actual sufrimos de titulitis, o sea, de la idea que muchas mamás y papás fomentan en sus hijos de que los hijos deben tener un título universitario. Bueno,
es muy relativo y es cuestión de cada quien. Pero muchas veces en esta era de titulitis, o sea, el tener título, pues muchos padres se dejan influenciar por esto y priorizan los estudios y las calificaciones de los hijos por sobre todas las demás experiencias, igual o más enriquecedoras que solamente preocuparse, y esto es muy relativo, cada quien tendrá su propia opinión, en lugar de preocuparnos solamente por las calificaciones y los estudios de nuestros hijos en tiempo y en forma. Quienes tuvimos la oportunidad de poner el grito en el cielo cuando uno de nuestros hijos nos dice: papá, me voy a tomar un año sabático y no voy a estudiar, voy a hacer una pausa entre la prepa y mi carrera profesional, y entonces pues uno pone el grito en el cielo, como decimos, porque tal vez es el momento en que retomemos el tipo de expectativas que tenemos para con los hijos y entonces decir, ok, yo tuve que ponerme a pensar y a meditar y a consultar con un amigo muy querido que siempre tenía una palabra de guía, no de consuelo, porque yo no buscaba que me consolaran, simplemente que me ayudaran a pensar si mis decisiones estaban dentro de lo correcto, dentro de lo que es esperable. Y evidentemente en ese año sabático que uno de mis hijos se toma entre la prepa y la universidad, bueno, pues yo dije, bueno, pues va a aprender a hacer otras cosas. Por fortuna no me equivoqué, pues aprendió mejor inglés, se relacionó con la gente con la que ahora trabaja. En fin, son muchas cosas porque la educación, los estudios se convierten en lo fundamental para muchos y muchas y en casi lo único que importa de nuestros hijos. Y les impedimos y nos impedimos disfrutar de los hijos haciendo lo que quieren. Claro, hay que cuidar, creo que esto es algo, a lo mejor se oye muy personal, ¿sabes? Pero sí hay que cuidar que no abandonen para siempre los estudios, aunque hay que considerar, dependiendo de muchos factores, que también los hijos pueden tomarse un año sabático, o sea, un año de descanso entre una cosa y la otra, si así lo desean. Ahora, si somos de los papás o las mamás que centralizan todo en el concepto de lo que es la educación, a veces muy restringida, que hacen un enorme esfuerzo porque les patrocinan los estudios a sus hijos, o cuando los castigan, o cuando los regañan, cuando no sacan buenas notas, o cuando hacen algo que a uno no le gusta, y que de alguna forma los obligamos a que se dediquen más a lo que yo quiero que a lo que ellos quieren. Esto es un asunto muy delicado, muy importante, muy sensible para muchas personas, para muchas familias, para muchas madres que quisieran o quieren o tienen en mente solo la forma en que sus hijos no fracasen, incluso cuando llevan encima la culpa de que ellos o ellas, en este caso, fracasaron en haciendo algo y no quisieran que sus hijas o sus hijos pasaran por lo mismo. Y entonces, lo que no ponemos atención muchas veces es por qué fracasamos, cuál es el problema cognitivo que hay detrás de un fracaso. En primer lugar, podríamos no llamarle fracaso, sino de cualquier otra manera. Simplemente un error, simplemente corrección de mis decisiones. Y entonces, muchas veces para evitar esto, las mamás no dudan muchas veces en sacrificar también sus ratos libres para estudiar o hacer las tareas con sus hijos,
o estar pendientes de que cumplan con los horarios, con esto, que el otro, tienes esto, levántate esto, en fin, báñate. El otro día como que sonó muy autoritario de mi parte cuando yo le decía a una señora que si su hijo de 8 años le tiene que decir que se bañe, entonces mijito, mijita, tu hijo no es el que está mal, sino vamos perdiendo realmente el rumbo y decimos, esto tienes que hacer, yo siempre voy a cuidar de ti, si no te bañas por ti mismo, entonces no lo vas a hacer, y bla, bla, bla. Sin embargo, nuestro trabajo como padres, en este caso las madres, es procurarles el tiempo y el espacio adecuados, ayudarles a que se organicen adecuadamente, a animarlos a que hagan las cosas por sí mismos, enseñarles a aprenderle y todo, y a medida que crecen, los niños tienen que ir integrando sus tareas, sus deberes como parte de su responsabilidad y que en primer lugar tienen que cumplir con 3 cosas. Dice el psicólogo Sergio de Dios González que tienen que cumplir con 3 cosas. Consolidar lo que aprendieron en clase, profundizar en lo aprendido en clase y aprender a crear una rutina de trabajo. ¿Cómo se hace eso? ¿Cuando mamá y papá le hacen las tareas a los hijos? ¿O cuando se les permite que aprendan, que saben que es su responsabilidad, que tienen que ir practicando lo que aprendieron? Y sobre todo me parece que esto que voy a decir es fundamental, enseñarles, fomentarles gradualmente, poco a poco, pian pianito, la idea de que tienen que saber ser sobresalientes. Y un niño y una niña sobresaliente es alguien que asume su responsabilidad para llegar a ser sobresalientes. Muy bien. Dicho lo anterior, yo voy a ir a una breve pausa, queridos amigos, y regreso con muchísimo gusto. Esto es Radioterapia Directo a la Conciencia y yo soy Gilberto Marín. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Por el otro lado, queridos amigos, si realmente consideramos que es o resulta para muchos papás y mamás ayudar a sus hijos a crecer, sabemos que es difícil ir poco a poco brindándoles un espacio que les permita crecer, sobre todo cuando la mamá, en este caso de quien estamos hablando, tiene una cierta restricción emocional que de alguna forma cuando niña no le permitieron crecer, no le permitieron ser lo suficientemente autónoma, autosuficiente, independiente, porque tuvo muchas restricciones por parte de mamá y papá, más de mamá, porque muchas niñas, estoy hablando de generaciones anteriores, crecieron, digamos, a la sombra de mamá y muchas veces aprendieron a hacer solo lo que mamá decía que estaba bien o evitar todo aquello que mamá decía que estaba mal. Sin embargo, creo que es necesario que ahora, en esta época actual, en esta generación de mamás y la inmediatamente anterior, nos podamos dar cuenta de cuáles son las fallas
o los fallos, dirían los españoles, sobre lo que no hicimos o lo que hemos dejado de hacer para proporcionarles la sensación a los hijos de que son capaces de valerse por sí mismos cuando llegue el momento, pero que esto tiene que empezar muy temprano en la vida. Me queda claro que a los hijos les damos un hogar, les damos alimento, les damos ropa, los atendemos en sus estudios, sus necesidades, y en ese sentido, bueno, pues nos vamos convirtiendo en el típico buen padre, buena madre, pero que muchas veces nos vamos convirtiendo en algo más desmedido, que es una madre sobreprotectora, una madre directora, una madre helicóptero que siempre está vigilando lo que están haciendo sus hijos y que tiene que ir cuidando paso a paso para acompañarles, para animarlos, para darles su opinión acerca de lo que no son capaces de decidir según uno. Pero una vez una señora muy inteligentemente, desde mi punto de vista, me hizo una pregunta. Dice, según su opinión, me dijo, ¿a partir de qué edad uno ya no debe ser todo para sus hijos? Yo tomé en base mi propia experiencia, claro. Y yo le dije, me parece que a los 15 ya es el momento de decir, ok hija, ok hijo, de aquí en adelante ya hay cosas que yo no te voy a poder enseñar. Tengo que poner en práctica, tengo que ver lo que hice durante los primeros 15 años de enseñarte esto, enseñarte al otro, y ahora llegó el momento de comprobar si lo hice bien. Y es el momento en que tú vas a tener que aprender cosas por ti misma, le decía yo a esta mujer. Por ejemplo, qué estudiar. Yo no te puedo decir de quién te enamores. Yo no te puedo enseñar a hacer el amor. Imagínate qué ridículo. Lección 1, ¿no? Y entonces creo, independientemente de tu muy fina opinión, los 15 años de edad son el momento para, ok, vamos a ver si funcionó. Le quito las llantitas a la bicicleta para que tú te vayas por ti mismo, por ti misma. Y lo que faltó, pues fomentarlo, aumentar la autoestima. Y esto implica que, si bien es cierto, les tenemos que apoyar en sus sueños y en sus metas, aun cuando no nos gusten, aun cuando supongamos que se van yendo por un camino que no nos agrada, quizás no sea lo que mamá hubiera querido para ellos, para ellas, pero no olvidemos, señoras, que es su vida de ellos, que tienen que aprender a vivir su vida, que te conviertes en una excelente mamá si eres capaz de distinguir entre tus necesidades y las necesidades de tus hijos, porque es su vida, no la nuestra, no la tuya, y que como adultos tenemos un gran poder para hacer que esta vida de este hijo, de esta hija, realmente se convierta en una vida maravillosa. Aún estamos a tiempo de hacerlo. Incluso las abuelas que se dedican, querer o no, de alguna manera circunstancial, a educar a sus nietos, porque sus papás, pues, ¿qué crees? No fueron capaces, no fomentaron un vínculo amoroso y profundo de respeto con sus hijos, y entonces llega el momento en que quítate, no sabes, yo voy a educar a tus hijos, y entonces inconscientemente los abuelos llegan a tomar el poder, las abuelas, y se hacen cargo de los nietos cuyos padres es muy probable que no fueron capaces de hacerse cargo por la razón que tú digas y mandes. No tienen tiempo, trabajan, lo que sea. Pero mira, ¿qué pasa entonces con las madres que trabajan, que atienden a sus hijos, que les fomentan una cierta autonomía en cierto momento cuando llegue la oportunidad de hacerlo,
pero lo que cuidan las mamás con autoestima es no frustrar los sueños de sus hijos, porque a pesar de que cueste mucho trabajo aceptarlo, es su vida. Y en esto y en aquello, y lo que realmente vale la pena sacrificar para que los hijos vayan obteniendo su salud emocional, en eso consiste la autoestima. Tenemos que saber cuándo, en qué momento ceder parte de nuestro ego y decir, ok, pues ya no soy yo sola, ya no soy yo solo, sino que ahora son nuestros hijos, hay que apoyarlos. Y mira, yo les decía a mis hijos, y una vez me escucharon decirlo aquí en el programa, que yo decía, yo prefiero tener el Jesús en la boca a tener a mis hijos encerrados. Entonces, una forma de fomentar la confianza, la independencia, la fortaleza, la seguridad en sí mismos, el autorrespeto, es permitiendo que hagan uso correcto de su libertad. Porque hay mamás que por alguna razón, y es razonable pues, es justificable que muchas mujeres, teniendo un altísimo grado de temor, de miedo, de ansiedad, no permiten que sus hijos salgan a conocer al mundo porque tienen miedo que les pase algo. Y en la medida que hacemos eso, y que no somos capaces de decir, ok, pues Diosito, cuídalo y a ver qué pasa, y entonces vas aprendiendo, vas fomentando, vas transmitiéndole a tus hijos la idea de que también ellos son capaces de valerse por sí mismos. Bien, pues entonces, dicho lo anterior, yo voy a una breve pausa, la última del programa del día de hoy, queridos amigos, y regreso con más radioterapia directo a la conciencia. Estamos de regreso. Y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Finalmente, queridos amigos y amigas, precisamente ahora que estamos platicando sobre la autoestima de mamá y cómo es que tal vez uno de los aprendizajes más importantes que podemos dar a nuestros hijos, que las mamás pueden dar a sus hijos, es gustarse, es cuidarse, es valorarse, respetarse a sí mismos, a sí mismas. Y la verdad es que no es raro que encontremos, en mi trabajo me he encontrado muchísimas madres, muchas mujeres jóvenes y maduras que se sienten medio se sienten medio raras porque de repente llega el momento en que se sienten abrumadas por esa enorme responsabilidad de encargarse de la casa, dependiendo del sistema que hayan elegido. Cuando sus esposos no comparten
pues los cuidados de la casa, los trabajos domésticos, porque el señor trabaja, porque viaja, porque todo aparentemente está justificado y eligen que la señora sea la que se haga cargo. Ahora, hay otra familia, hay otro tipo de estructura social dentro de la familia moderna. Los dos trabajan y los hijos van creciendo un poquito más independientes o se van a casa de los abuelos y no termina esa capacidad de preguntarnos, o sea, ¿qué es lo correcto? Muchas veces nos preguntamos, y te digo lo que yo he escuchado de parte de muchas mamás, ¿cómo lograrlo? ¿Cómo le hago? Felizmente, creo, la respuesta es muy sencilla. Primero, amándose a sí mismas primero, y con ello van a demostrar el amor propio a las hijas, a los hijos en este caso. Dicho de otra manera, parece ser que la fórmula es para lograr que en mi casa todo funcione como debe ser, de la mejor manera posible. Tal vez lo primero que tengo que hacer es demostrar con mis acciones, con mis actitudes, con mi trato hacia mí mismo, hacia mí misma, en este caso las señoras, de que me quiero, de que me amo, de que me respeto, de que me cuido, de que soy considerada conmigo. Y entonces la autoestima, que es determinante en la crianza de nuestros niños y niñas, puede ayudar muchísimo a construir una que sea muy potente en ellos. O sea, no puedo dar lo que yo no tengo, dice el refrán. Entonces, para poder darles a mis hijos confianza, seguridad, autonomía, respeto, autoestima, tengo que sentirlo yo primero. Entonces, yo te invito, mamá, yo te invito, señora, yo te invito, abuelita, yo te invito, tía, yo te invito, hermana que tiene hermanitos y que los ve así como la tía favorita, ¿no? Entonces, el asunto aquí es aprender primero a tener una buena autoestima. Hemos puesto a consideración de muchísimas personas a través de muchísimos años ya esta tecnología poderosísima que es la tecnología subliminal, que puedes pedir información aquí con nosotros en Radioterapia, Punto Directo a la Conciencia, aquí mismo en nuestro muro de Facebook. Puedes escribirnos para solicitar información sobre la promoción 3x2, temas como autoestima, relaciones positivas, permito los cambios, dependiendo de muchas cosas que hay que corregir, pero sobre todo cuando no pretendo que consigas ayuda para tus hijos, para que tú te sientas mejor, mamá. No. Lo que pretendo en este momento es que consigas ayuda para ti misma, para ti, y que sepas el camino muy poderoso hacia convertirte en una mejor mamá, que no es justamente el objetivo convertirte en una mejor mamá, no, sino convertirte en una mejor persona, que te sientas valiosa, que te sientas poderosa, que te sientas bien. Y en ese momento, cuando te sientas así y tu autoestima esté en un excelente nivel, vas a poder dar lo que quieres dar. Así de sencillo. Entonces, ¿por qué la autoestima es tan importante en la crianza de los hijos? Porque de alguna manera nuestras capacidades, nuestras emociones, nuestros sufrimientos, nuestras penas, somos más capaces de transmitirlos o guardárnoslo o asimilarlos o manejarlos correctamente, porque sabemos cómo hacerlo, porque la reflexión con la que yo me quedo es cómo te sientes contigo misma por el hecho de ser mamá. Revísalo, analízalo, consúltate a ti misma, dite lo que sientes realmente con honestidad. No necesitas platicárselo a nadie,
Simplemente tú pregúntate, ¿cómo me siento yo como mamá? Lo que tú respondas, yo no voy a poner palabras en tu boca, en tus labios, simplemente lo que tú sientas que estás haciendo. Y si hay algo que no marcha tan bien como tú quisieras, entonces no dudes, en primer lugar, que tienes la capacidad para resolverlo. Y en segundo lugar, si sientes que no tienes la capacidad para resolverlo, bueno, pues entonces ponte en contacto con nosotros. Te lo pido, aquí mismo en Messenger o radioterapia95@hotmail.com, y seguramente que habrá algo que indique cuál es el primer paso hacia la realización plena de las mamás de hoy. Bien, pues entonces, dicho lo anterior, queridísimos amigos, yo me voy con mi música a otra parte. Por supuesto que debe estar por aquí cerca el lugar. Y pues muchas gracias por todo. Nos veremos aquí el próximo lunes. Yo deseo para ti un excelente fin de semana. El próximo domingo es la celebración del Día de las Madres en Estados Unidos. Así es. Y entonces, tanto aquí como allá, Happy Mother's Day. Felicidades, feliz Día de las Madres a todas las mujeres del mundo, incluyendo mi madre que está en el cielo. Gracias, buenos días, yo soy Gilberto Marín, hasta el lunes, y mientras tanto sean felices amigos, pero sean inmensamente felices. Cada relación, cada suceso es el espejo de todo lo que llevo dentro. Hay en mí un creador, no una víctima, y cada pensamiento, sentimiento o interpretación trae un reflejo en mi espejo, en el tuyo y en el de todos.